está entrando en Nuevo México porque posiblemente por una pequeña zarza que estaba ardiendo. Pero si hubiésemos visto este tipo de zarza ardiendo como lo hizo Moisés, sabríamos inmediatamente que algo raro estaba ocurriendo porque esa zarza estaba quemando más brillante que cualquier otro fuego y no están saliendo las chispas y encima de eso la zarza no se está consumiendo. Inmediatamente nos daríamos cuenta que algo sobrenatural estuviese llevándose a cabo, ¿no? Ahora tenemos lo sobrenatural bueno y lo que es falso, ¿no? Y Moisés experimentaría lo que es lo verdadero y ser el instrumento de Dios al ir a Egipto, y él también observaría mucho de lo que son las cosas sobrenaturales falsas en las personas, los sacerdotes de Egipto y Faraón. Por lo tanto, una zarza ardiente en el desierto realmente llamaría la atención, ¿no? Ahora yo repartí algunos versículos. Alguien tiene Éxodos 3 del 4 al 6. ¿Quién lo tiene esta mañana? Muy bien, aquí. Mónica, por favor, pásale el micrófono a ella. Éxodo capítulo 3 y queremos que ella lea versículos del 4 al 6. Muy bien. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Muchas gracias. Tenemos un elemento adicional, una voz en el desierto con nadie presente. Nuevamente, es algo sobrenatural, ¿no? No habían seres ni cuerpos, no se puede ver persona allí, pero hay una voz, por lo tanto sabemos que algo sobrenatural está ocurriendo. También nos fijamos que antes que Dios le dice a Moisés quién le habla, le indica que se quite sus sandalias porque está sobre tierra santa. Luego se revela a sí mismo como el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego fue que Moisés, ¿qué hizo? Cubrió su rostro. Cubrió su rostro porque sabía que era Dios y la gloria de Dios estaba presente. Moisés hizo algo aquí que opuesto a lo que vemos más adelante en la lección, cuando él le pidió entonces que le revelara su gloria. Él ya había recibido suficiente y por eso se escondió. Ahora, yo voy a estar entonces recomendando lo siguiente, que debemos estar allí cuando comencemos a adorar a Dios. Aunque en la Biblia se nos dice que vengamos delante de Dios para adorarle, dice, vengamos ante el trono de la gracia, pero debemos ir no de una manera presunciosa, porque lo que buscamos al venir delante de Dios, debemos buscar hallando la gracia y la misericordia. Las personas que necesitan gracia y misericordia no tienen nada en sí mismos para echárselas, ¿no? Si usted necesita la gracia y la misericordia, usted no puede estar en pie solo. Usted debe acercarse al trono de la gracia confiadamente, sí, pero no de manera presuntuosa o arrogante. Como también señala la lección, Dios debe ser el centro de toda adoración verdadera, ¿no? Y eso lo entendemos aquí en este relato, porque después que Moisés se enfoca en lo que está ocurriendo aquí en realidad, y como que dándose cuenta, él no continúa enfocándose sobre su propia persona, sino él quiere saber lo que Dios desea hacer. Alguien tiene Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Quién lo tiene? Éxodo 3, muy bien, aquí. Pasemos el micrófono, por favor. Muy bien. Ajá, muy bien. Éxodo 3, 13 y 14. Éxodo 3, 13, 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. Ahora, Moisés tiene algunas preocupaciones claras, ¿no? ¿Cómo ha de ser recibido por estos poderes en Egipto? Es un hombre que no tiene popularidad, no es nadie en sí, nadie lo conoce, no tiene rango ni tampoco dinero. ¿Qué haría Dios para compensar para todo eso? ¿A quién entonces digo que me envió? Y lo que Dios menciona aquí es uno de mis preferidos, porque es uno de los nombres preferidos míos para Dios. Yo soy, lo dice todo. Yo soy, siempre es, siempre ha sido y siempre será. Yo soy, Dios es el yo soy. Y este era el término que Jesús utilizó, que hizo que los judíos se enojaran tanto contra él, porque sabían que él estaba clamando ser Dios. Cuando él utilizaba este término para sí mismo, ellos sabían a lo que él estaba haciendo, ¿no? Estaba reclamando divinidad porque él era divino en forma humana. Por lo tanto, me fascina ese nombre, ¿no? Para Jehová. Yo soy. Vamos a preguntarnos, ¿qué propósito tiene el relato este, ¿no? ¿Solo un relato para contarle a nuestros hijos? ¿Solo para que Moisés conociera que hay un Dios verdadero? ¿Solo quería Dios que Moisés simplemente lo conociera? No, como señala la lección correctamente, ¿no? Esto es un relato de liberación. ¿Y no es ese el tema central de la Biblia? Liberación. La historia de liberación que Dios desea traer a su pueblo. Pienso yo que toda nuestra adoración debe centrarse sobre esta verdad magnífica. Al igual que el pueblo de Israel necesitaba la liberación física y también espiritual, nosotros de igual manera necesitamos librarnos de la pecaminosidad. Y hay muchas lecciones de qué aprender de la Pascua que señala esta mañana la lección. Tomaba tanto el enfoque como la fe, enfocándose en lo que Dios estaba diciendo, y la fe para poder vivir y hacer meticulosamente lo que Dios había pedido, porque si no lo hubiesen hecho exactamente como Dios lo había dicho, ¿qué iba a ocurrir al primogénito de cada familia? Había de morir, ¿no es cierto? Ahora, las historias no terminaron aquí. La historia de liberación no terminó con la experiencia de la Pascua. Permíteme compartir con ustedes algo que leí sobre John Patton. Es un misionero a New Heelands Island. En cierta ocasión, algunos nativos circundaron su casa y querían quemar la casa y matarlos. Por lo tanto, su esposa, su familia y él estaban orando durante toda la noche y vieron la luz del amanecer y se sorprendieron al ver que todos estos nativos estaban huyendo. Como un año más tarde, el cacique de esta tribu, bueno, se convirtió al cristianismo y el señor Patton lo vio en cierta ocasión y él se le acercó y le preguntó, yo quiero saber por qué cuando querían quemar nuestra casa y matarnos, como un año atrás, ¿por qué huyeron corriendo? Y él dijo, ¿cómo que por qué? ¿Por qué huimos? No sabíamos quiénes eran esos cientos de hombres brillantes alrededor de su casa que tenían espadas y todo. Teníamos temor de ellos y salíamos huyendo. Por supuesto, eran ángeles, ¿no? Mi punto al compartir esto es que tenemos historias aún que están ocurriendo hoy día en nuestro mundo. La Pascua fue un relato, una experiencia magnífica, pero tenemos otras experiencias magníficas que están ocurriendo aquí en esta iglesia. Cada año hay personas que están siendo librados del pecado. Debe ser el relato más importante y más pronunciado en todo el mundo, ¿no? Cada vez que llevamos a cabo un bautismo debemos entender que es algo grandioso. Si usted en esta mañana no ha aceptado a Cristo Jesús, lo ha pensado y lo ha pensado, ¿por qué no hacerlo hoy día, no? Sería la historia más importante del día. Aunque usted ha venido aquí con pecado, usted puede entregarse a Cristo Jesús y hoy sería la historia más grande de su vida, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene Éxodo 12, 26 al 28 aquí al frente? Muy bien, Éxodo 12. Vamos a leer versículos 26, 27 y 28. Éxodo 12, 26, 28. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto,
cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Muy bien, se dieron cuenta de la secuencia allí. Dice que se postraron a adorar y luego que se levantaron e hicieron según se los había indicado. Toda adoración verdadera ha de resultar en esa secuencia, ¿no es cierto? Y de hacer según se les manda. Venimos aquí a aprender lo que Dios espera de nosotros y luego por su gracia hemos de ir y hacerlo, ¿no? Eso es adoración verdadera. Pero el mundo está repleto de lo que la gente dice que es adoración, que se arrodillan en ciertos momentos del día religiosamente solo para levantarse y a matar personas. Existe ese tipo de adoración en el mundo hoy día, ¿no es cierto? No pude dejar de pensar cuando escuché que capturaron a Osama Bin Laden varios días después de su captura. En las noticias salió que encontraron en su hogar pornografía y estaban sorprendidos. Este hombre religioso con pornografía en su casa. Yo dije, espérense, hombre religioso solo porque se arrodilla y hace ciertos ritos no quiere decir que es religioso. Es un asesino en masa y es un polígamo también. A mí no me sorprendió que tenía pornografía. La adoración verdadera no quiere decir que usted puede hacer lo que le da la gana después que usted adora a Dios. Usted adora y luego hace lo que Dios le pide, ¿no es cierto? Absolutamente. Y por supuesto, hay personas en la comunidad cristiana que adoran a Dios y luego dicen, bueno, no, tenemos que preocuparnos por los mandamientos. No hay que molestarnos por ellos, solo necesitamos una relación y ya. Y aunque es muy cierto que necesitamos una relación, debe ser la correcta. Ahora, hay varias cosas de la experiencia de la Pascua. Creo que en cierta ocasión yo hablé de esto en otra lección, ¿no? Leí un artículo en la revista Ministerio, escrito por un hombre que había estudiado algunas cosas que habían encontrado arqueológicamente, ¿no? Y tenía que ver con la sangre en los dinteles y los postes. Cuando estaban el pueblo de Israel, en Egipto, ellos comenzaron entonces a construir las casas como las que tenían en Egipto. Y los egipcios ponían sus nombres sobre los postes de su casa, ¿no? Y encontraron ciertas casas que el pueblo de Israel también lo había hecho, habían escrito su nombre sobre los postes. Y Dios mandaba que la sangre cubriera su nombre. No era su nombre ni su estatus lo que los salvaba, sino la sangre del Cordero. Justo igual que con nuestro nombre debe ser cubierto por la sangre del Cordero, ¿no es cierto? Y yo pensé que era algo bastante precioso el aprender de la historia y la arqueología. La sangre sobre los postes cubrían sus nombres. Ahora, el pueblo de Israel estaban viviendo quizás en un pequeño tiempo de día de expiación o del juicio investigador, y nosotros vivimos en el día antitípico del día de expiación, y yo voy a predicar sobre esto la semana que viene, ¿no? Y yo creo que es algo bien importante que debemos tomar en mente y enfocarnos en ello. Pero ellos tenían su juicio investigador allí mientras eso, ¿no? Ahora vamos a considerar lo siguiente mientras estamos hablando acerca de la Pascua. Fíjense también que se menciona en Deuteronomio. ¿Alguien tiene Deuteronomio 16, verso 1 y 2? Aquí al frente. Muy bien. Ray, tráele el micrófono, por favor. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1 y verso 2. Deuteronomio 16, 1, 2. Guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Muy bien, muchas gracias. Varias cosas que quiero señalar acerca de esto, ¿no? Especialmente para aquellos que supuestamente dicen debemos estar guardando la Pascua. Yo mencioné esto en un sermón hace un tiempo atrás, pero estamos en una lección, voy a compartirlo otra vez. Algo que estaba conectado con el servicio de la Pascua era el sacrificio de los animales. Lo